Este canal lo inauguré con un vídeo en el que hablaba de cómo superé el insomnio, de mi experiencia con este trastorno, de mi opinión. Hice como una especie de resumen de todo lo que pensaba en un solo vídeo. Y este vídeo dentro de muy poquito va a cumplir 2 años. Aunque me gustaría decirte que este vídeo tiene más de 2 años, tiene alrededor de 2 años y medio. Lo que pasa es que tardé varios meses en subirlo porque, bueno, había ahí resistencias, había miedos. Había también que todavía no sabía editar un vídeo, quería hacerlo bien, lo fui dejando hasta que realmente me decidí a subirlo, ¿no? Y es que desde que inicié este proyecto, desde que subí ese primer vídeo, una de las cosas que más me han preguntado, tanto por email como por Instagram o como por comentarios de YouTube, es ¿por qué sabes que has superado el insomnio? Bueno, pues en este vídeo quería responder a esta pregunta. Parece una pregunta sencilla, parece una pregunta muy rápida de responder, pero en realidad tiene un significado muy potente y es una reflexión que me apetecía hacer con vosotros. Pero antes de llegar a esta pregunta, me gustaría responder a otras 2 preguntas que se me suelen hacer mucho y que tienen mucho que ver, tienen relación con esta pregunta de por qué sé que he superado el insomnio. La primera es ¿cómo duermo ahora? Como decía, siempre hablo de estuve 6 años, lo superé, ahora más o menos 2 años y medio desde que considero que lo superé. ¿Cómo duermo desde entonces hasta ahora? Desde que superé mi insomnio hasta ahora, no he vivido una noche entera sin dormir. Cuando yo tenía este trastorno, se daban muchas veces noches enteras sin dormir. Y cuando digo sin dormir porque me he encontrado con muchos psicólogos o médicos que te decían no, siempre duermes algo, no eres consciente. También he tenido noches de esas, de no saber si había dormido y seguramente algo había dormido, de esto de que estás en la cama y de repente dices joder, no duermo y a lo mejor ha pasado 1 hora y sí que has dormido ahí un poquito, ¿no? Has descansado sin haberte dado cuenta. Pero sí que tuve noches, y soy plenamente consciente de ello, en las que literalmente no dormí nada. ¿Por qué lo sé? Básicamente porque no estaba en la cama. O sea, tenía tal ansiedad que no podía estar en la cama y lo que hacía era pues quedarme en el salón jugando a videojuegos, o me ponía a leer un libro, o me salía a dar un paseo. Y todo esto durante toda la noche, toda la noche haciendo cosas para evitar estar, digamos, con mi miedo, con esa sensación de ahogo que tenía, ¿no? Intentaba entretenerme, por así decirlo. Desde que soy consciente de haber superado el insomnio, no he tenido una noche como esa. ¿He tenido despertares nocturnos? Sí, y muchos. Durante 2 años y medio, la verdad es que bastantes. No son muy recurrentes, no son muy seguidos, es decir, no me pasa una noche y la siguiente y la siguiente y la siguiente, que esto era lo que me pasaba cuando consideraba que tenía ese trastorno de sueño. Ahora, sin embargo, lo que me pasa es que de vez en cuando, por ejemplo, una vez a la semana, por decir algo, hay semanas en las que no, hay semanas en las que en vez de una son 2, pero no es algo, vamos a decir, preocupante, es algo, bueno, que yo considero totalmente lógico y normal, ¿no? Hay días en los que tengo algún despertar nocturno, como por ejemplo a las 6 de la mañana, a las 5, me levanto al baño. Tengo este tipo de despertares nocturnos, pero no es nada, como decía, no es nada preocupante ni seguido, ¿no? Esto también es porque yo no alimento esa preocupación. Antes aparentemente estaba bien y a lo mejor simplemente un día había bebido demasiada agua, me levantaba porque tenía pis y empezaba ya la maquinaria mental, ¿no? ¿A qué me pasa otra vez? No, ese miedo condicionado del que hablo en otros vídeos, y eso obviamente desencadenaba que se repitiera una y otra vez ese despertar nocturno porque entraba en estado de ansiedad, como es lógico. Entonces ahora pues me pasa y lo veo algo normal, vuelvo a la cama, me relajo y me acabo durmiendo igualmente, ¿no? Pero me sigue pasando, esto es importante, ¿no? Que no es una cosa que de repente, cuando uno dice he superado el insomnio, nunca jamás en la vida voy a tener un despertar nocturno, esto es irreal. Quiero que sepas esto. ¿Cuántas horas duermo al día? Pues mira, no tengo un horario ultra mega fijo de horas. Hay veces que duermo 7, 7 y media, 8,
los días que tengo muchas cosas que hacer o que me ha costado tarde porque me he entretenido viendo un documental o jugando a algún videojuego, acabo durmiendo 6 horas y medias. Pero sí, la media, por así decirlo, serían 7 horas y poco. No me obsesiono con las horas de sueño, no es algo que yo me esté imponiendo. Siento una total libertad para irme a la cama cuando me apetece, cuando siento que tengo que irme a la cama. Obviamente hay veces en las que miro el reloj y digo, ostras, que ya son la 1:30 o las 2 de la mañana, venga, me voy a ir ya a la cama, que si no mañana, ya verás, voy a estar cansado, pero como algo muy normal, no tengo esa idea de ir calculando las horas, de si no duermo 7 está mal. Ya sabéis que tenéis un vídeo en el que hablo de mi opinión sobre cuántas horas necesitamos dormir, que os lo dejo por aquí por si necesitas revisionarlo o verlo por primera vez. Y como decía, no calculo mis horas. Es simplemente yo me voy a la cama cuando tengo sueño y me despierto normalmente con despertador, pero hay veces que me despierto porque, bueno, ya me he despertado a las 8 y pico y me levanto y empiezo con mi día a día, ¿no? Lo más importante es que siento que mi calidad del sueño es muy buena. Siento que es reparadora. No siento que en mis 6 años de insomnio hayan tenido algún tipo de secuela en mi calidad del sueño, para nada. Una vez que encontré la raíz del problema, empecé a trabajar con la meditación, que es lo que ahora voy a hablar, de por qué sé que he superado el insomnio. Y una vez que empecé a trabajar con la mente y todo eso, y a aprender a relajarme, la calidad del sueño vino y pues esta sensación de haber tenido un sueño muy profundo, de levantarte energizado, de haber recuperado todo el descanso que necesitabas, todo eso lo siento normal y corriente, ¿no? Alguien que no tenga o no haya tenido problemas de insomnio y ya digo que es súper importante esto porque no me ha dejado ninguna secuela, ¿no? Y ostras, son 6 años de insomnio, que no es poco, y para lo mal que lo pasé es increíble, ¿no? Para lo mal que lo pasé es importante saber esto. Considero que he vuelto a tener insomnio como tal. Como decía, tuve mis despertares nocturnos, los sigo teniendo, no pasa nada. ¿Qué considero yo como insomnio? Pues yo considero insomnio como algo que el sueño se convierte en una especie de obsesión en tu día a día. El no dormir se convierte en un problema para tu día a día, para tu salud, para tu bienestar. Para mí no he vuelto a tener insomnio. He vuelto a tener momentos de miedo a no dormir. He vuelto a meterme a la cama forzándome a querer dormir porque estaba cagado de miedo, porque estaba muy cansado, pero siempre han sido momentos. Siempre, nunca ha sido algo alargado en el tiempo, como me pasaba antes. Entonces, ahora sí, ¿cómo sé que lo he superado? ¿Cómo sé en qué momento yo digo he superado el insomnio? Como he contado en otros vídeos, y tampoco voy a repetirme, ¿no? Pero bueno, como pequeño apunte, por si es la primera vez que ves mis vídeos, yo descubrí una noche que el insomnio se originaba en el pensamiento. Es decir, yo estaba en la cama y de repente apareció un pensamiento. Llevaba unos días durmiendo más o menos bien, pero un día estaba en la cama, inauguraba nueva casa con mi pareja, nos acabamos de mudar y de repente vino un pensamiento en mi cabeza de ¿qué pasa si no duermo bien en mi primera noche en esta casa? ¿Qué pasa si ya me condiciona esta casa y no vuelvo a dormir bien en esta nueva casa? Apareció un pensamiento, fue muy rápido, pero por algún motivo en ese momento me pilló muy atento a lo que estaba sucediendo. Y tras sentir ese pensamiento, mi cuerpo, empecé a sentir un malestar. Este malestar, que está muy relacionado con el miedo, con la ansiedad, como si un puño desde aquí abajo se subiera hacia arriba y sientes como una especie de contracción en el pecho. Tu respiración de repente se hace como más superficial, empiezas a notar hasta tensión en el cuerpo, contracciones musculares. Empecé a sentir el miedo. Y como estaba tan consciente de ello, todavía no había practicado meditación, ¿eh? O sea, esto fue como un momento revelación. Pues fue en ese momento cuando dije,
ha venido por un pensamiento. Mi estado de nerviosismo, mi miedo, esto que suele pasar cuando no puedo dormir, empieza en un pensamiento. Entonces ahí, pues, como digo en la introducción de este canal, empecé a buscar qué es un pensamiento, me encontré con mindfulness, todo eso ya lo sabéis. Y cuando conocí la raíz del problema y empecé a practicar meditación mindfulness, hubo una noche que me volvió a pasar algo parecido, ¿no? Yo estaba en la cama, ya llevaba un mes más o menos practicando meditación, seguía teniendo mis momentos de miedo, de sentirme abrumado, de no dormir bien, o sea, seguía un poco mal, pero bueno, yo seguía ahí constante con la práctica y de repente, ¡pum!, el desafío llegó. Llegó el momento de miedo, ese pensamiento volvía a aparecer, esa tensión, esa ansiedad. Y en ese momento me dije, creo que este es el momento, realmente, para lo que me estaba preparando. Estoy practicando meditación para usar esa herramienta en este momento precisamente. En este momento en el que no soy capaz de ver más allá, de pensar con claridad, con este momento de miedo, de tensión. Y en ese momento, en vez de irme a la cama e intentar dormir, que era lo que hacía antes, o ponerme a jugar o a leer para intentar evadirme, que era lo que hacía antes, en ese momento lo que hice fue, me voy a sentar en esta silla, voy a meditar y no me voy a levantar de aquí hasta que esté tranquilo. Me senté, empecé a meditar, a seguir mi respiración. Noté que mi respiración era muy superficial, estaba todavía con un poco de ansiedad, pero yo seguía atendiendo al ritmo de la respiración una y otra vez. Pasaban los minutos, yo seguía mal, pero me decía, no te levantes hasta que estés bien, no te levantes hasta que estés tranquilo. Pues de repente, con el tiempo, siguiendo con la práctica, llegó un momento en el que me relajé y empecé a sentirme hasta bien. Y los pensamientos que antes eran, te vas a morir, esto no vale para nada, no vas a volver a dormir en tu vida, ni siquiera la meditación te va a funcionar, todos esos pensamientos súper catastrofistas que tenían un efecto en mí súper abrumador, de repente esos pensamientos se tornaron lo contrario. Empezaron a aparecer pensamientos en mi cabeza de qué bien, esto funciona, has sabido relajarte, esto de la meditación es increíble, ahora sabes lo que vas a hacer cuando estés nervioso. Y se creó como un espacio, una relajación en ese momento, que ese momento fue en el que me di cuenta de que había superado el insomnio. Primero porque había detectado la raíz de mi problema y segundo porque gracias a la herramienta con la que estuve practicando empecé a notar los efectos que tenía cuando aplicaba esa herramienta en esos momentos de miedo, de ansiedad, de no voy a poder dormir. Sé que en cualquier momento de mi vida voy a volver a tener pensamientos de miedo hacia el no dormir, porque es algo que está en mi cabeza a modo de recuerdo. Es verdad que cada vez tienen menos influencia en mí. Es verdad que cada vez tienen menos intensidad esos pensamientos de miedo, pero siguen estando. A veces aparecen. Incluso a veces, si me pilla un poco despistado, el cuerpo lo nota, el cuerpo reacciona con ansiedad, con miedo. Pero da igual, cualquier momento es único, cualquier momento es ideal para trabajar todo lo que estamos aprendiendo en la meditación. Que por cierto te recuerdo que acabo de hacer un curso de meditación mindfulness para que no haya excusa, para que tengamos unas bases y podamos practicarlo todo. Es gratis, míralo aquí. Entonces la diferencia al final es cómo de tranquilo o tranquila te sientas sabiendo esto, sabiendo que superar el insomnio no significa que de repente no vaya a haber más pensamientos de miedo a no dormir, que no vuelvas a tener la obsesión a no dormir, que no te vuelvas a enganchar con esos pensamientos de cómo dormiré hoy y tal. Es todo lo contrario, es aceptarlo, es estar a gusto con eso.
Yo estoy a gusto ahora con eso. Y estoy diciendo algo totalmente duro, por así decirlo, ¿no? Oh, qué difícil. Pero yo soy consciente de ello, soy consciente de que ahora puedo apagar la cámara, me pongo a cocinar y mi mente, que va sola, que tiene su vida propia, empieza a mandarme mensajes de: oye, ¿seguro que has superado el insomnio? Oye, ¿seguro que esta noche no te va a pasar? Que puede pasar, no lo sé, no controlo esto, pero sí puedo controlar o sí puedo actuar cuando detecte eso, practicando mucho mindfulness, practicando mucha meditación y entendiendo que esto no es algo lineal, no es que uno descubra su problema, empieza a meditar y llega un momento en el que diga: ya está, ya he solucionado el insomnio, y lo que decía, no vuelven a aparecer pensamientos, no vuelves a tener una noche mala. No, la vida te volverá a poner algún desafío, porque es algo que sigue ahí, es una realidad, ¿no? Ese miedo. Pero es precisamente esos momentos que son ideales para poner en práctica todo lo que hablo en este canal. Y solo así sabrás que has superado el insomnio, cuando estés cómodo con la idea de que ese estado, esos pensamientos, ese miedo vuelva a aparecer en cualquier momento. Pero ahí estaremos nosotros, ahí estarás tú, para aprender a responder a tu experiencia, aprender a no comprar todo lo que aparece en tu mente. Y cuando estés cómodo con todo esto, podrás decir: he superado mi insomnio. Y por último, decirte que sé que lo digo mucho, pero me parece súper importante que recordemos esto una y otra vez, y es que yo no superé mi insomnio pensando, no superé mi insomnio viendo vídeos, no superé mi insomnio leyendo libros. Fueron un apoyo, pero yo superé mi insomnio practicando meditación mindfulness una y otra vez. La práctica es lo que marca la diferencia. Muchas gracias por haber estado hasta el final de este vídeo, espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en futuros vídeos.